Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo se había convertido en una grieta sin fondo, de donde caía una nieve tan afilada que parecía cortar la piel. La tormenta avanzaba como una criatura viva, rugiendo y envolviéndolo todo. Los árboles morían de pie, congelados hasta los huesos, y el viento silbaba entre sus ramas quebradas como una advertencia antigua. Clara se había refugiado con sus hijos bajo lo que quedaba del último árbol con hojas, un gigante gris, torcido por los años y las heladas, que se negaba a caer. A sus pies, la nieve ya les llegaba hasta las rodillas. Luna tiritaba en su regazo, mientras Mateo la abrazaba con fuerza, el rostro enterrado en su pecho. Clara no sentía los dedos, ni las piernas, ni siquiera el llanto que rodaba por sus mejillas. Solo sentía miedo. Solo un poco más, susurró, aunque no sabía a quién se lo decía. Quizás a sí misma. Quizás a Dios, si aún recordaba ese nombre en este mundo helado. El aire quemaba al respirar. Cada minuto era más difícil moverse. Había buscado refugio durante horas, huyendo de los cazadores, del hambre, del hielo, de todo. Pero no quedaba nada. Solo aquel árbol quebrado, sus hijos, y ella, una madre dispuesta a morir si eso significaba que al menos ellos tendrían unos minutos más. Cuando Luna dejó de llorar, Clara entendió que el final había llegado. Cerró los ojos y los abrazó con todo lo que le quedaba, como si sus brazos fueran una barrera contra la muerte. Ya no sentía el corazón. Ya no escuchaba el viento. Y entonces, un sonido rompió el silencio. No era parte de la tormenta. Era distinto. Un crujido profundo, pausado. Pasos. Clara abrió los ojos. Allí, entre la neblina blanca y el viento asesino, una figura caminaba directo hacia ella. Llevaba una capa oscura, pesada, que ondeaba con violencia. Cada paso que daba parecía romper la voluntad del hielo, como si el mundo mismo dudara en tocarlo. La tormenta, tan salvaje momentos antes, se desvió ligeramente de su camino. No podía ser real. Ningún humano podía sobrevivir ahí fuera sin armadura térmica avanzada. Y sin embargo, él estaba allí. La figura se detuvo a unos metros. Clara apenas podía distinguir su rostro bajo la capucha, pero sus ojos la atravesaron como fuego. No había miedo en ellos. No había duda. Solo decisión. ¿Están vivos?, preguntó con voz firme, profunda, como si ni el hielo se atreviera a callarlo. Clara intentó hablar, pero sus labios estaban rotos, congelados. Solo pudo asentir. Él se acercó, se agachó sin miedo al contacto, y uno a uno, tomó a los niños con una delicadeza que parecía imposible para un desconocido. Luego la miró directamente. «Tú también vendrás. No están destinados a morir hoy». Antes de que ella pudiera protestar, la envolvió con una manta térmica, cálida al instante. La cargó como si su peso no fuera nada. Sus brazos eran fuertes, duros como el metal, pero su tacto tenía algo más. Algo que Clara no recordaba haber sentido en años. Calma. Y así, en medio de la tormenta más cruel que Kaelis había conocido, ella fue rescatada por un hombre que caminaba contra el hielo como si el mundo aún tuviera sentido. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero en ese instante, Clara supo que la muerte había pasado de largo, confundida por la llegada de un ser que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Y sin entender por qué, lloró en silencio mientras la nieve seguía cayendo. Pero ahora, no de miedo, sino de esperanza. La tormenta quedó atrás, pero no el temblor en los huesos de Clara. Ni siquiera cuando descendieron a través de la grieta oculta entre las rocas heladas, protegida por un viejo puente de metal medio sepultado bajo siglos de hielo. Allí, en las profundidades olvidadas de Kaelis, la temperatura cambió. El viento no alcanzaba ese refugio subterráneo. Pero el silencio era igual de denso. Un silencio que parecía observar. El hombre caminaba delante, sin hablar, cargando a Mateo en la espalda y sosteniendo la mano de Luna con una firmeza casi paternal. Clara lo seguía con pasos débiles, arrastrando los pies, aún incrédula. El calor que salía de la capa térmica que él le había dado la mantenía en pie, pero la incertidumbre la ahogaba. «¿A dónde vamos?», preguntó al fin, la voz ronca.
Él no se detuvo al responder. A un lugar que no fue hecho para sobrevivir, pero que aún respira. Aunque apenas. Clara frunció el ceño. Su tono era seco, casi indiferente, pero cada vez que uno de los niños resbalaba, él reaccionaba con rapidez, como si el mundo se detuviera. Esa contradicción la desconcertaba. Al fin, llegaron a una compuerta de hierro ennegrecido. El hombre colocó la palma sobre un escáner oxidado. Las luces parpadearon. Algo rechinó del otro lado. La puerta se abrió. Del interior emergió un soplo de aire tibio. Clara esperó ver gente, un asentamiento tal vez, pero solo había ruinas. Tecnología caída en desuso, estanterías vacías, cables que colgaban como serpientes muertas. Era un antiguo centro de procesamiento, abandonado durante la última evacuación masiva de Caelis. Pero no estaba completamente muerto. Había una fogata viva en una esquina, protegida por láminas metálicas improvisadas. Y una olla burbujeando con algo que olía a carne. Clara tragó saliva. Llevaba días sin probar más que raíces congeladas y agua sucia. Pero antes de moverse, lo miró. Él depositó a los niños junto al fuego, cubriéndolos con mantas que parecían haber sido armadas con retazos de viejas tiendas térmicas. Luego se volvió hacia ella. «Come. Duermen tranquilos». Clara se sentó con torpeza, las piernas aún entumecidas. El vapor de la sopa le mojó el rostro. Aquel olor le rompió algo por dentro. Al primer sorbo, las lágrimas le rodaron solas. «¿Quién eres?», susurró, sin dejar de mirarlo. Él se sentó al otro lado del fuego, cruzando los brazos sobre las rodillas. «Elías, ¿eres humano?». Él asintió, sin apartar la mirada del fuego. «Lo fui. O al menos eso decían antes de que me echaran». Clara lo observó más de cerca. El rostro era duro, con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda y bajaba hasta casi tocar el pómulo. Tenía la piel curtida por el frío y los ojos de alguien que había visto demasiadas muertes para contarlas. «¿Por qué lo salvarías?», dijo ella, apenas audible. «¿Por qué a nosotros?». Elías no respondió de inmediato. Tomó un pequeño trozo de metal oxidado del suelo y lo lanzó al fuego. El objeto crepitó y desapareció entre las llamas. «Porque no estaba listo para encontrar 3 tumbas más en este maldito planeta. Y porque ya dejé morir a suficientes». La confesión cayó como piedra en la garganta de Clara. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba igual. Lo sentía distinto. Mateo se removió en sueños. Luna murmuró algo y buscó su mano. Clara miró a sus hijos, a salvo, calientes, por primera vez en días. Sintió como algo se rompía en su pecho. El miedo, la desesperación, la culpa, todo se derrumbaba ante la simple presencia de ese hombre. «Gracias», dijo con la voz baja, cargada de una gratitud que no podía expresar del todo. Elías la miró. Su expresión seguía siendo de piedra, pero sus ojos eran más suaves ahora. «No me des las gracias todavía», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Por qué?». Él se puso de pie y se acercó a un panel oculto tras una pared caída. Con fuerza, levantó la lámina y dejó al descubierto una vieja pantalla encendida. Allí, parpadeaban señales rojas. Clara se acercó, apenas entendiendo los símbolos. «¿Qué es eso?». Elías la miró, por primera vez con algo parecido a tristeza. «Rastreadores. Nos han visto. No tenemos más de 3 días antes de que los lobos lleguen hasta aquí». Clara sintió un escalofrío más terrible que cualquier viento. «¿Y qué haremos?». Él cerró la compuerta detrás de ellos, el rostro ya endurecido por la decisión. «Lo que haga falta». En ese instante, Clara supo que Elías no era solo un salvador. Era un hombre que había vuelto del infierno. Y que estaba dispuesto a llevarla de regreso, siempre y cuando ella estuviera lista para pelear. La noche era pesada en las profundidades de Caelis. Sin viento, sin estrellas, solo la respiración del subsuelo, cargada de vapor, polvo y ecos. Clara no lograba dormir, aunque sus hijos sí descansaban, uno a cada lado de la improvisada cama térmica que Elías les había cedido. Desde hacía horas, él no decía nada, ocupado con cables,
piezas oxidadas y lo que parecía una batería improvisada alimentada con calor corporal. Pero ella lo observaba. Cada gesto de Elías tenía una precisión extraña. Como si lo hubiera hecho todo 1000 veces. Como si reconstruir vida de entre ruinas fuera su segundo aliento. Clara, aún con la manta sobre los hombros, se acercó en silencio. Sus pasos suaves apenas sonaban contra el metal. Se detuvo junto a él, junto al panel semiroto donde las señales rojas seguían parpadeando como un latido enfermo. ¿No descansas nunca? Elías no la miró de inmediato. Terminó de ajustar una conexión y luego se recostó contra una de las vigas de soporte. Dormir es un lujo que te quitan cuando te acusan de traidor. Clara lo miró con atención. Esa palabra pesaba como una sentencia. Se sentó a su lado, aunque parte de ella aún desconfiaba. Pero había otra parte, más silenciosa y poderosa, que empezaba a latir cuando él estaba cerca. ¿Qué hiciste?, preguntó. Él exhaló lentamente, como si se quitara años de encima. Fui parte de la última operación del Bastión Sur. La orden era clara: evacuar los laboratorios y destruir todo lo que quedara, incluidas las familias de los científicos que se negaron a obedecer. Niños, Clara, como los tuyos. Ella sintió que algo le apretaba el pecho. Me negué. Saqué a 7 de ellos por un túnel antes de que detonaran el sitio. Cuando lo supieron, me marcaron. Y el exilio es casi siempre una condena de muerte. Elías habló sin rabia. Era como si ya no esperara comprensión. Como si hubiera aceptado el castigo mucho antes de recibirlo. Clara no respondió. Solo lo miró. Y luego, en un gesto impulsivo que ni ella entendió del todo, colocó su mano sobre la de él. La piel de Elías estaba áspera, marcada por cicatrices y frío. Pero no la apartó. Dejó que esa conexión breve, simple, sucediera. Clara apartó la mirada, de pronto consciente de sí misma. Yo no soy una guerrera. No sé pelear. Solo corría. Protegía lo que podía. Eso también es pelear, respondió él, sin dudar. Es la batalla más difícil. Cuando luchas sabiendo que puedes perderlo todo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de algo que no tenía nombre. Entonces, uno de los sensores emitió un pitido grave. Clara se sobresaltó. Elías se incorporó al instante, revisando la pantalla. Se movieron. Cambiaron la trayectoria. Vienen directo a nosotros. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Alguien les dio nuestra posición. O tienen un rastreador en uno de los niños. No sería la primera vez. Ella palideció. No. No. ¿Tú crees que? Elías negó con la cabeza. No te asustes todavía. Voy a revisarles sin despertarles. Si no es eso, entonces solo son eficientes. Y eso es peor. En un segundo, su rostro cambió. El Elías sereno dio paso a otro. Uno endurecido, calculador. Un estratega. Un hombre de guerra. Clara no se apartó. Lo observó mientras revisaba a Luna, con movimientos tan delicados que la niña solo murmuró un poco y siguió durmiendo. Luego a Mateo, buscando con un escáner de baja intensidad. Nada. No hay chip activo, dijo Elías finalmente. Pero eso no cambia las cosas. Se puso de pie, se calzó una armadura antigua con partes faltantes y tomó un rifle con la culata reparada con alambre. Clara se dio cuenta de que había llegado la parte que tanto temía, la guerra. ¿Qué vas a hacer? Él la miró con la intensidad de siempre. Prepararme para matar. Y prepararte a ti para no morir. ¿Y mis hijos? Quedarán bajo tierra. Camuflados. Y si algo me pasa, quiero que tomes esto. Le tendió un pequeño módulo del tamaño de un huevo. Clara lo tomó sin saber qué era. Tiene las coordenadas de un viejo refugio al norte. Si no regreso, corre. No te detengas. Elías. Clara se acercó, impulsada por algo que ya no podía ocultar. ¿Por qué haces esto? ¿Por nosotros? ¿Por redimirte? Elías se quedó en silencio. Luego, como si fuera un susurro que él mismo no esperaba soltar, respondió.
Porque cuando te vi abrazando a tus hijos bajo el hielo, recordé para qué servía mi corazón. Clara sintió que el aire le quemaba el pecho. Y esa noche, mientras Elías se preparaba para el combate, ella no pudo dejar de pensar que tal vez el destino no solo les había dado una segunda oportunidad de sobrevivir, sino también de sentir algo que el frío aún no había logrado congelar del todo. La mañana llegó sin sol. En Caelis, los amaneceres eran solo una tonalidad más clara del gris, una pausa tenue en la oscuridad. El silencio que envolvía el refugio no era tranquilidad. Era espera. Era ese segundo contenido antes de que el trueno partiera el cielo. Clara no durmió. Se sentó junto a sus hijos toda la noche, con la espalda contra una pared metálica y el corazón golpeando lento, pero firme. Los observaba respirar, pequeños, vulnerables, ajenos aún al mundo que se abría a gritos más allá de las puertas. Cada tanto, giraba la cabeza hacia donde Elías preparaba trampas y recargaba munición. No hablaban. Pero cada mirada que se cruzaba entre ellos decía más que 100 palabras. Cuando la primera detonación sacudió el refugio, todo cambió. El techo tembló. Una nube de polvo cayó desde las vigas oxidadas. Mateo se despertó con un grito ahogado, y Luna se aferró al cuello de su madre sin comprender. Clara se puso de pie como pudo, el cuerpo rígido por el miedo, y corrió hacia Elías. Él ya estaba armado. Un cuchillo al muslo, un blaster de mano en la cadera, el rifle antiguo colgado a la espalda. Su rostro no mostraba sorpresa, solo cálculo. ¿Cuántos?, preguntó Clara con voz temblorosa. Al menos 8. Tal vez 10. Pero no todos entrarán al mismo tiempo. Los lobos de hielo cazan con método. Dejarán uno fuera, 2 en las salidas traseras y los otros dentro para asustarnos, no para matar rápido. ¿Y nosotros? Nos volvemos el miedo. Elías se acercó a ella y colocó una mano en su nuca. Fue un toque rápido, urgente, pero cargado de algo más. Algo que la encendió por dentro. Protégelos. Pero si entras en combate, apunta al pecho. No dudes. No avises. Y sobre todo, si algo me pasa... Clara lo interrumpió. No digas eso. Si algo me pasa, insistió él con la mirada fija en la suya. Corre. Ella asintió, aunque el corazón le gritaba otra cosa. El primer lobo entró abriendo la compuerta lateral con un estallido. Era alto, cubierto de una armadura blanca como la nieve, con un visor que brillaba en rojo. Levantó su arma sin dudar. Pero no disparó. Una cuchilla improvisada voló desde la penumbra y se clavó en la garganta expuesta entre placas. El cuerpo cayó con un sonido sordo. Elías se movía como sombra. Clara nunca había visto a alguien matar tan rápido, sin perder el control. No era violencia, era determinación. Precisión. Había sido entrenado para esto. O tal vez, había nacido para ello. Ella agarró el blaster que le había dejado junto a la entrada y se apostó junto al pasillo donde los niños estaban escondidos, respirando apenas. Otro mercenario irrumpió. Gritó algo en un idioma desconocido. Clara disparó. El tiro impactó en el hombro, desviando el arma del enemigo justo antes de que disparara. Una explosión chispeó cerca del muro, haciendo saltar esquirlas de metal. Clara gritó por reflejo, pero no soltó el blaster. Apuntó de nuevo. Segundo disparo. Esta vez, al pecho. El mercenario cayó de rodillas. Tosió sangre negra, luego se desplomó sin emitir otro sonido. Muy bien, oyó la voz de Elías detrás. Respiras y apuntas. Así sobrevives. Los pasos se multiplicaban. Eran más de los que esperaban. Clara sentía los oídos zumbarle. Mateo sollozaba en el rincón. Luna estaba en completo silencio, abrazada a sí misma. No podían quedarse. Ya no es defensa, dijo Elías mientras volvía a recargar. Ahora vamos a romperles los colmillos. Lanzó una pequeña esfera al pasillo central. Clara cubrió los oídos justo antes de que estallara en una ráfaga sonora que dejó a los enemigos aturdidos. Corrieron. Elías al frente, Clara detrás, protegiendo la retaguardia. Cada paso que daban era una danza entre el fuego cruzado, los gritos metálicos y la furia que crecía en sus pechos. Y entonces, lo vio.
El jefe de los lobos. Kaztar. Era más alto, más bestial, con una armadura modificada con colmillos y placas oscuras. En sus manos tenía a Mateo. Lo había sacado de alguna manera del escondite. Su visor rojo brillaba con satisfacción. «Entreguen las armas, o el niño cae», dijo, la voz amplificada por el altavoz de su casco. Clara gritó, pero Elías la sujetó. «No te acerques», murmuró él, con los dientes apretados. «Nos ha visto», dijo Kaztar, disfrutando cada segundo. «No tienen salida. Dejen las armas y los llevaré vivos. Tal vez. Si me lo piden de rodillas». Clara sintió el calor subirle a la cara. Elías le soltó el brazo y dio un paso al frente. «¿Y si te damos una muerte rápida en lugar de una súplica?» Kaztar bufó. Levantó al niño por los brazos. «Última oportunidad. Ríndete, hombre roto». Entonces, Clara vio la mirada de su hijo. No lloraba. Estaba firme. Como si creyera que su madre y aquel hombre podían contra todo. Clara apuntó. Elías también. Y dispararon. 2 tiros, al mismo tiempo. Uno al brazo de Kaztar, otro a su pierna. El bastardo rugió de dolor y soltó a Mateo. Elías saltó como un rayo, atrapando al niño antes de que tocara el suelo. Rodó con él, cubriéndolo, mientras Clara disparaba una tercera vez al guardaespaldas que venía por la derecha. Todo ocurrió en segundos. Pero fue suficiente. El resto de los lobos huyó. Kaztar, herido y arrastrándose, maldijo con palabras que escupían odio. «Nos volveremos a ver», juró antes de desvanecerse en la oscuridad. Clara corrió hacia Mateo, lo abrazó con fuerza, temblando. Elías se mantuvo firme, apuntando hacia la salida hasta que no quedó ni un eco de amenaza. Solo cuando todo terminó, él bajó el arma. Y Clara lo abrazó. No por miedo, sino porque en medio de la guerra se había dado cuenta de algo. Él ya no era un desconocido. Él era su refugio. El frío volvió. No el de la tormenta, sino el otro, el que se cuela en los huesos después de la sangre derramada. El refugio estaba destrozado. Tubos arrancados, paredes perforadas, cristales hechos polvo sobre el suelo. Y en medio de todo, el silencio de una victoria demasiado frágil. Clara se arrodilló junto a Mateo, acariciándole el cabello, revisando cada centímetro de su pequeño cuerpo. No había heridas graves, solo moretones. Pero el alma, esa había sido sacudida. Luna se sentó a su lado, temblando todavía, sin entender del todo qué había pasado. Elías no se había detenido. Con pasos pesados, revisaba uno a uno los cuerpos de los lobos, buscando algo. Municiones. Comunicadores. Información. Su expresión era pura piedra. Kaztar escapó, dijo Clara sin mirarlo. Lo sé. Volverá. Y esta vez vendrá con más. Se giró hacia ella. Sus ojos no tenían miedo, pero sí urgencia. Ya no eran los de un hombre solitario. Ahora eran los de alguien que había aceptado que tenía algo que proteger. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde iremos?, preguntó Clara, sintiendo la ansiedad volver como una marea. Él sacó un disco de datos del brazo de uno de los caídos. Lo conectó a una terminal portátil que parecía más chatarra que máquina, pero aún funcionaba. Un mapa se desplegó en la pared, parpadeando entre zonas congeladas y antiguas rutas olvidadas. «Aquí», dijo Elías, señalando un punto lejano entre montañas oscuras. «Hay un viejo búnker, alimentado por geotermia, cerrado desde antes de la caída de las colonias. Si aún tiene energía, podríamos resistir allí». Clara se puso de pie, con Luna en brazos. «¿Y si no tiene? Entonces morimos intentándolo. Pero no aquí. No esperando como presas». Él la miró, más suave ahora. «Yo no nací para seguir órdenes. Pero sí para proteger. Si tú decides quedarte, yo también me quedaré». Ella se le acercó, sin miedo. «No voy a dejar que mis hijos vivan otra noche en este infierno. Pero no voy a ir a donde tú me digas solo porque suena a plan. Quiero que estemos juntos en esto. No porque tengas una deuda con el pasado, sino porque tú también mereces vivir».
Elías pareció contener el aliento. ¿Tú crees que merezco eso? Clara lo miró fijamente. Después de lo que hiciste hoy, sí. Creo que mereces mucho más. Por un instante, el mundo se detuvo. Solo los ojos de uno en el otro. Solo la respiración compartida. Y entonces, un chirrido metálico quebró el momento. Un mensaje salía del disco que Elías había conectado. Una grabación automática. La voz de Kaztar. Ahora sé lo que valen. La madre. Los niños. El exiliado. No terminará aquí. He enviado el rastro al alto mando. Los quieren vivos, pero si no, sus cabezas servirán igual. Clara sintió cómo se le helaba el cuerpo. Elías apagó el audio, furioso. ¿Puede rastrearnos? Sí, respondió él sin vacilar. No ahora, pero pronto. Hay que salir antes del anochecer. No había tiempo para lamentos. Ni para miedo. Empacaron lo poco que quedaba útil. Agua purificada, vendas, energía portátil, algo de comida. Elías diseñó un trineo improvisado con restos de puertas y placas térmicas para llevar a los niños sin exponerlos. Luego colocó una manta gruesa sobre sus hombros y ajustó su armadura rota como si fuera su segunda piel. Antes de partir, Clara se detuvo frente al cuerpo sin vida del primer lobo que Elías había matado. Tú has visto muchas muertes, ¿verdad? Elías se acercó por detrás, con voz baja. Demasiadas. ¿Y cómo se vive después? Él la miró en silencio. No se vive. Se sobrevive, hasta que alguien te mira como tú me miraste esta noche. Clara no supo qué decir. Pero entendió. Lo entendió todo. Salieron del refugio justo cuando el viento volvía a rugir sobre la nieve. La luz del día ya comenzaba a apagarse, y los ecos de la amenaza se alejaban solo por ahora. Caminaron en silencio, juntos. Elías empujando el trineo, Clara a su lado, con el blaster colgado al pecho. Los hijos dormían cubiertos, seguros por el momento. Y en medio de la desolación, por primera vez en años, Clara sintió algo parecido a certeza. No importaba cuántos vinieran. Ya no estaban solos. Y estaban listos. 3 días. 3 noches. Avanzaron entre montañas cubiertas de silencio y ventiscas que rugían como si quisieran tragárselos vivos. Cada paso era un reto, cada hora una victoria. Elías arrastraba el trineo sin descanso, la mandíbula apretada, el cuerpo al borde del colapso. Clara caminaba junto a él, vigilante, su blaster en mano, atenta a cada sombra entre la niebla. Los niños apenas hablaban. Dormían cuando podían, abrazados uno al otro. A veces abrían los ojos solo para asegurarse de que su madre aún estaba allí. Y ella siempre estaba. Firme. Irrompible. El cuarto día, la montaña pareció abrirse como una herida en la roca. Ante ellos se alzó la entrada del búnker, una puerta titánica enterrada bajo siglos de hielo. Pero seguía intacta. Clara se acercó con el corazón en la garganta. Elías buscó los códigos en un panel cubierto de escarcha. Reza que la energía geotérmica aún corra por las venas de este sitio, murmuró. Introdujo los datos, puenteando el sistema con una batería improvisada. Las luces parpadearon. Rojo. Rojo. Y luego, verde. Un temblor recorrió la tierra. Las compuertas crujieron, liberando vapor antiguo. Un silbido llenó el aire. Y se abrió. Dentro, no había muerte. Había silencio. Estabilidad. Restos de una civilización que se negó a desaparecer. Paneles de energía aún pulsaban en las paredes. Habitaciones selladas esperaban ser abiertas. Un generador rugió en lo profundo. Elías avanzó primero. Clara lo siguió con los niños. Y por primera vez en mucho tiempo, estaban a salvo. Instalaron todo lo que quedaba. Agua. Mantas. Luz. Por fin luz verdadera. Calor. Un espacio donde el frío no podía alcanzar. Esa noche, comieron juntos. No raciones secas. Cocinaron. Compartieron. Luna rió. Mateo se quedó dormido en los brazos de Elías, como si nunca hubiera conocido el miedo. Y Clara lo miraba.
Cuando los niños ya dormían y el silencio volvió, Elías se sentó frente a ella, con los brazos cruzados. Estaban sucios, agotados, llenos de heridas. Pero algo brillaba en sus ojos. Algo que ya no era solo rabia o dolor. «No tienes que quedarte aquí», dijo él con voz baja. «¿Y a dónde iría?», preguntó Clara. «Hay rutas hacia el sur. Colonias que quizá aún resisten. Puedo acompañarte, dejarte allí». Clara se inclinó hacia él. «¿Quieres que me vaya?». Él bajó la mirada. «Quiero que estés libre». «No estoy encadenada», respondió ella. «Estoy eligiendo». Elías alzó la vista. Y fue entonces cuando ella lo besó. No fue un beso rápido. Fue lento, profundo, lleno de todo lo que habían contenido desde el primer cruce de miradas bajo el hielo. Sus cuerpos dolían, pero el alma se rendía, al fin, a la paz que habían encontrado el uno en el otro. «Nos salvaste», susurró Clara. «Pero más que eso, nos enseñaste a luchar». Él acarició su mejilla con los dedos ásperos. «Tú me enseñaste a vivir de nuevo». Esa noche durmieron juntos, no por necesidad, sino por amor. Uno construido entre fuego, sangre y nieve. Uno real. Pasaron las semanas. El refugio se transformó en un hogar. Elías reparó el sistema de defensa. Clara acondicionó las habitaciones, convirtió ruinas en calor, en vida. Los niños jugaban sin miedo, explorando corredores con linternas y risas. Y cuando la primavera llegó al cielo helado de Caelis, con auroras suaves y el hielo rompiéndose en los valles lejanos, Clara salió a la entrada del búnker con Elías y sus hijos, tomados de la mano. Miraron el horizonte. No había guerra ese día. No había lobos. No había más huida. Solo un nuevo comienzo. Y entre la nieve que comenzaba a derretirse, bajo un sol pálido y tibio, Clara supo que todo lo perdido había valido la pena para encontrar lo que ahora tenía. Un amor nacido del hielo. Una familia forjada en la tormenta. Y un futuro que, por fin, les pertenecía.